Desde que en el año 1869 el presidente Grant pusiera el famoso clavo de oro para inaugurar el primer ferrocarril intercontinental de los Estados Unidos, las necesidades y exigencias del transporte de carga y mercancías en aquel país se hicieron cada vez mayores, lo que propició que fueran apareciendo numerosos ingenios mecánicos cada vez más veloces y poderosos por todo el territorio. La máquina de tren más grande y pesada y más potente que jamás se haya construido fue la mítica Big Boy de la compañía Unión Pacífico, compañía pionera en el transporte ferroviario. Esta encargó en los años 40 una máquina que fuera capaz de arrastrar trenes de mercancías a una velocidad superior a los 110 km por hora. Así apareció la Challenger. Sin embargo, sus mayores problemas estribaban en la superación de las alturas y pendientes de los montes Wasatch. Se precisaba de una capacidad de carga de 3.600 toneladas métricas a una velocidad superior a los 97 km hora. Alco se encargó de su construcción y así en 1941 surgió la Big Boy, una imponente máquina con una longitud total entre locomotora y tender que alcanzaba los 40 metros con 50 centímetros y un peso total de 530 toneladas métricas. Tal era su tamaño que incluso en su caja de humos cabía un hombre dentro, puesto en pie. Tras la construcción y a la vista de sus impresionantes proporciones, alguien tuvo la idea de escribir con una tiza en la puerta de la caja de humos Big Boy, y con ese nombre se quedó. Esto significa gran chico o gran chica. Y así, entre 1941 y 1945, la American Locomotive Company de Nueva York, la misma Alco, construyó 25 de estos gigantes de 40 metros de largo, 3 metros de ancho, 5 metros de alto y 530 toneladas de peso cada una, superando también a la Gran Challenger. Las Big Boy estaban específicamente diseñadas para cubrir la necesidad de arrastrar trenes de 3.300 toneladas en las largas pendientes de 1,14% de las montañas Wasatch en Utah. Hasta ese momento era necesario usar locomotoras auxiliares para cubrir estos tramos. Acoplar y luego desacoplar las locomotoras hacía que el trabajo fuera bastante tedioso, fuera de que se perdía mucho tiempo. Una Big Boy podía generar cerca de 6.300 caballos de vapor de fuerza, equivalente a unos 4,7 megavatios de potencia. Esto es un valor relativamente bajo debido a que las locomotoras de la serie 4000, como fueron conocidas estas, pues su número siempre empezaba por 4, quemaban carbón de Wyoming, que es un carbón de muy baja calidad.
Cada locomotora podía remolcar una carga equivalente a 6 veces su propio peso. Por las empinadas rampas de las montañas del oeste de Estados Unidos. Una imponente máquina que remolcaba trenes cargados de mineral hasta 70 vagones entre Wyoming y Utah a través de las montañas Wasatch. La primera de las Big Boy que llegó a la estación central de la Union Pacific en Omaha lo hizo el 5 de septiembre de 1941 y apenas unos días después estaba arrastrando su primer tren de 3.500 toneladas de peso. Debido a la gran longitud unitaria de estas locomotoras, uno de los problemas que se tenía era poder dar las curvas con libertad. Se hubiese presentado el problema que estamos viendo en esta parte con esta animación. Eso finalmente se resolvió diseñando una locomotora articulada, tal como estamos viendo en esta otra parte con la animación. Esta es una función que vemos perfectamente en acción en esta parte del video, donde la locomotora marca los giros muy suavemente, dando la impresión de que la caldera sigue derecho, mientras la parte frontal gira muy suavemente marcando las curvas. Estas máquinas, a pesar de su gran tamaño, solamente necesitaban 2 tripulantes. El maquinista, que era la persona que se encargaba como tal o se encarga como tal de la conducción de la máquina y todo lo que es control. Y el fogonero, que es la persona encargada del suministro del carbón y del agua y de todo lo demás a la máquina. Vemos los mandos que tiene al frente un maquinista de una Big Boy, es decir, lo que tiene que controlar el conductor. Como toda máquina creada por el hombre, su consumo es proporcional a su tamaño, y esta no era la excepción. Esta locomotora consumía un promedio de 5 toneladas de carbón por hora y 15.000 litros de agua, es decir, 15 metros cúbicos. Atender estos requerimientos para una persona sola, como era el fogonero, sería imposible, tendría que ser un superhombre. Pero ya estos trenes estaban equipados al menos con un suministro de carbón a la locomotora o al fogón de manera automática. Es así como tenían un tornillo sin fin que alimentaba el carbón, lo transportaba del tender a la locomotora propiamente dicha, tal como vemos en esta parte, en esta animación.
y acá en esta parte, todo esto era responsabilidad del fogonero y se hacía de manera ininterrumpida para poder mantener la máquina funcionando. Vemos cómo se hacía el suministro de carbón y de agua al tender para prepararse para los largos viajes de estas locomotoras. Se aprovisionaba tanto de carbón como de agua, los dos elementos indispensables para el funcionamiento de estas máquinas. Tal era la combustión y la cantidad de carbonilla que expulsaba, que incluso la locomotora incorporaba un sistema con el que regaba los primeros vagones para evitar su exposición a las brasas, ya que esto podía provocar un incendio en el mismo tren. Cuando la famosa Big Boy marchaba hacia el este en busca de las famosas montañas Sherman Hill, la gente se apiñaba en el camino, expectante por conocer y ver de cerca ese gran monstruo de acero que había construido Alco. Su figura era imponente y sus clásicas nubes de humo negro que despedían sus calderas por la chimenea eran la señal de que se acercaba a la que durante años fue considerada como el emblema del transporte ferroviario de Estados Unidos. Toda una leyenda, todo un mito que persiste aún hasta hoy. Sin embargo, y como es ley de la vida, todo pasa de moda. Y la temporada o el tiempo de la Big Boy no fue la excepción. El paso del carbón al diésel era inevitable. Si a eso le añadimos un elevado costo de mantenimiento, tendremos más que suficientes motivos por los que apenas 20 años después todas las Big Boy ya se encontraban fuera de servicio. Sin embargo, eso no quitó que su elevado rendimiento había hecho que aquellas máquinas, antes de definitivamente ser guardadas o archivadas o sacadas de servicio, hubiese recorrido cada una nada menos que 1,5 millones de kilómetros. Y es que estas máquinas superaron su propio récord, ya que llegaron a velocidades hasta de 130 kilómetros y arrastrar hasta las 4.000 toneladas de carga. Es tanto el cariño de los estadounidenses por esta mítica locomotora que en este momento está a punto de terminar la restauración de la locomotora 4014, que fue retirada de estar exhibida como pieza de museo para ponerla nuevamente a funcionar. Son máquinas que marcaron todo un momento en la historia, que nunca se van a volver a construir, y si tenemos la oportunidad de volver a verla funcionando, excelente. El transporte de esta locomotora desde el museo hasta el sitio donde va a ser restaurada en Estados Unidos fue todo un acontecimiento por donde quiera que pasó. Vamos a ver algunos apartes de esos sitios, de esas zonas donde pasó, y la gente estuvo siempre pendiente por admirar aquel monstruo de acero que fue y marcó todo un hito en la historia ferroviaria norteamericana.
Bueno amigos, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Y al igual que ustedes, deseo poder ver nuevamente a la que fue y ha sido y será la locomotora de vapor más grande y potente del mundo jamás construida, volviendo a funcionar. Muchas gracias, nos veremos en una próxima ocasión.